las cavidades cardíacas, que son las aurículas y los ventrículos. Como vemos, esta contracción y relajación permite el llenado de sangre en el corazón y su bombeo a través de las arterias, así completando un circuito denominado cardiovascular. Hablando solamente del miocardio, pues esta capa de músculo estriado está constituido por células llamados cardiomiocitos. Los cardiomiocitos van a presentar entre 1 a 2 núcleos nada más. La mayoría tiene un solo núcleo. Como podemos ver, estas tienen estrías transversales, igual que el músculo estriado esquelético. Y estas estrías que vemos acá, son de las miofibrillas y representan a las sarcómeras, las unidades contráctiles del músculo. Presenta mucha mioglobina, por eso este músculo cardíaco es rojo, ya que así atrapa más oxígeno. Y algo que también destacar es que estas células nunca tienen mitosis, son células permanentes, igual que el músculo esquelético. Si vemos la forma bifurcada típica en, en este dibujo, en esta fotografía, cada cardiomiocito tiene este aspecto apantalonado. Parece que tuviese forma de pantalón. Bueno, tiene bifurcaciones, se va partiendo, y es muy corto y se une con otros cardiomiocitos mediante estas zonas denominados discos intercalados o también llamados discos intercalares. Este aspecto que vemos acá, tanto en el dibujo como en la fotografía, solo lo presenta el músculo estriado cardíaco. Ningún otro tipo de célula tiene estos discos intercalados, bien, por lo cual es algo característico, único de los cardiomiocitos. Estas uniones son permanentes. Así los cardiomiocitos nunca se van a separar. Podemos ver también el intersticio entre los cardiomiocitos, que es de tejido conjuntivo laxo, muy vascularizado. Pues en estos espacios que vemos acá están los capilares sanguíneos de las arterias coronarias, llevando el oxígeno y los nutrientes a las células cardíacas. Observando estos discos intercalados como uniones, podemos notar que son onduladas, son plegadas, separando un cardiomiocito de otro a través de estos discos. Esta superficie plegada es similar a las microvellosidades. Parece como un maple de huevos. Así, de esta manera, cada célula tiene una mayor superficie de contacto con otra célula. Y acá se van a presentar uniones adherentes y también uniones comunicantes. Las uniones adherentes hacen que el citoesqueleto de ambas células unidas esté fijado. Y estos se denominan desmosomas, estas uniones adherentes. Así, pues, el citoesqueleto con filamentos intermedios está unido a su propia membrana. Y las uniones comunicantes que vemos acá son canales proteicos que comunican a ambas células. Así el citoplasma de un cardiomiocito está en contacto con el siguiente citoplasma. Y esas uniones comunicantes intercambian nutrientes, intercambian electrolitos, especialmente sodio y calcio, para que así exista un mejor potencial de acción. De esta manera, los cardiomiocitos, como están unidos, tienen dos efectos. Primero, de intercambiar nutrientes entre unos a otros. Y así los cardiomiocitos pues comparten sus nutrientes. El segundo es que se mantienen unidos para pasar la electricidad del impulso cardíaco.
La onda de despolarización que se forma, igual que el músculo esquelético, va a pasar de una célula a otra célula mediante el contacto de estos discos intercalados. Ahora, viendo la estructura interna de los cariocitos, es muy similar al músculo esquelético, con algunas diferencias. En vez de tener triadas, como el músculo esquelético, el músculo cardíaco tiene diadas. Cada cardiomiocito va a tener túbulos T, como vemos acá, túbulos transversos, que están unidos a cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Así la corriente que va viajando por la membrana, por el sarcolema, llega hacia las cisternas terminales para abrir canales de calcio y así permitir la liberación de calcio al citosol para favorecer la contracción muscular. Bien, pero son diadas. Solo es un túbulo con una cisterna terminal. Esto se debe a que los cardiomiocitos son más pequeños. Bien, por eso el músculo esquelético tenía triadas porque es más grande, más largo. En cambio, como los cardiomiocitos son cortos, bien, también tienen estructuras más pequeñas. La actina y la miosina que vemos acá se va a configurar de la misma forma que en el músculo esquelético. En las miofibrillas vamos a presentar miofilamentos contráctiles. Ahora, las sarcómeras van a estar entre dos discos Z, como vemos aquí en la imagen. Un disco Z, donde nacen los filamentos de actina. Al otro extremo, otro disco Z, donde igual están haciendo filamentos de actina. En el centro estaría la línea M, donde nacen los filamentos de miosina. Entonces, miosina va fijándose a la actina para jalarla. Esto cuando ya la troponina pues tenga calcio. Entonces, en estas diadas se va liberando el calcio se va fijando a la troponina C. La troponina C hace que la troponiosina se desplace y así los sitios activos están libres para que las cabezas de miosina, usando el ATP, puedan pues, mover y deslizar a las actinas, generando ese puente cruzado como deslizamiento. El mecanismo es idéntico al músculo esquelético, no hay diferencias acá. Las sarcómeras se van a encoger. Como vemos acá, los discos Z se aproximan entre sí, como acordeón. Cuando el calcio otra vez regresa hacia el retículo sarcoplásmico, se va secuestrando, pues eso provoca la relajación del músculo cardíaco. Ahora, algo propio que tiene solo el miocardio es un sistema de conexión para los impulsos eléctricos, es decir, un sistema cardionector. Este sistema que vemos acá esquematizado es el que va a guiar, va a pues movilizar los impulsos eléctricos cardíacos en las aurículas y en los ventrículos para que exista una contracción o sístole y una diástole rítmica, coordinada. Entonces, estos elementos que están aquí marcados y enumerados van a ser todos los componentes de este sistema cardionector, que por si acaso no son nervios. El sistema cardionector que vemos está también formado de cardiomiocitos, pero modificados. Son cardiomiocitos de conducción. Músculo, o sea, células musculares de cardiomiocitos que van a impulsar electricidad, potencial de acción eléctrico. Entonces, con el número 1 en la aurícula derecha, aquí se encuentra el nodo sinusal, que es el marcapasos del corazón. Con el número 2
vemos aquí los haces o fibras internodales que van desplazándose en el espesor del músculo de la aurícula derecha y también pasan al músculo de la aurícula izquierda. Con el número 3 tenemos el nodo aurículo-ventricular, que se encuentra en la pared inferior de la aurícula derecha, cerca al tabique interventricular. Estos dos nodos, sinusal y nodo aurículo-ventricular, son acumulaciones de cardiomiocitos de conducción. Son como puentes de relevo o estaciones de relevo. Entonces, la electricidad del impulso cardíaco primero viaja por todas las aurículas. En ese momento las aurículas van a tener sístole, mientras los ventrículos todavía están en diástole, se están llenando de sangre. Con el número 4 tenemos el haz de His. Este haz de His es corto y va hasta el tabique interventricular, donde el haz de His se va a dividir en dos ramas, la rama derecha de His y la rama izquierda de His, que van descendiendo hasta la punta del corazón. Una vez que han llegado, aquí estas ramas se van a ramificar en fibras de Purkinje en el espesor del miocardio del ventrículo izquierdo, marcado con el 7, y en el espesor del miocardio del ventrículo derecho, fibras de Purkinje. Ahora, el control que vemos acá de todo este sistema cardionector es a través del sistema nervioso motor autónomo, simpático y parasimpático. Son los que van a controlar estos nodos. El sistema parasimpático siempre está formado por el nervio vago. El nervio vago, que es el 10º par craneal, va a descender por el tórax y el nervio vago tiene una rama que llega al corazón. Va a llegar una rama al nodo sinusal y otra rama del nervio vago hacia el nodo auriculoventricular. De esta manera el simpático, el parasimpático, va liberando acetilcolina para que el músculo cardíaco tenga disminución de sus latidos, disminuye la frecuencia cardíaca. Por eso el nervio vago parasimpático induce a la bradicardia. En cambio, el nervio simpático, este componente, baja por la médula espinal. De aquí nacen nervios, simpáticos que forman una cadena ganglionar, el tronco simpático, que está en el tórax. Este tronco simpático va formando un nervio cardíaco, simpático, el cual llega hacia el nodo sinusal. El nervio cardíaco también llega al nodo auriculoventricular y también hay ramas que se extienden hasta las fibras de Purkinje de los ventrículos. Así, este nervio cardíaco simpático libera noradrenalina. De esta manera, pues el sistema cardionector es estimulado por la noradrenalina y el componente simpático induce a que la frecuencia cardíaca sea rápida, es decir, que induce a una taquicardia. Ambos componentes, simpático y parasimpático, van a estimular al mismo tiempo al corazón. Entonces el corazón es estimulado por el simpático e inhibido por el parasimpático. De esta manera hay un control, un balance en los latidos y va a haber una normocardia. Los latidos no son ni muy rápidos ni muy lentos, son estables. Y la frecuencia cardíaca del corazón normalmente es entre 60 a 100 latidos por minuto.
Entonces vemos como un latido se produce por la contracción de las aurículas y luego la contracción de los ventrículos. O sea, sístole auricular, luego sístole ventricular. Y una vez que se contraen, después el músculo entra en relajación, en diástole, para llenarse nuevamente de sangre. La contracción cardíaca por eso es sincronizada e inherente. Y como vemos, estos impulsos eléctricos cardíacos viajan como una onda de despolarización entre el sistema cardionector y el sistema cardionector lleva toda esa electricidad al músculo del miocardio, a los cardiomiocitos contráctiles para que puedan estimularse y contraerse por el paso de corriente. Esa corriente eléctrica que pasa de aurículas a ventrículos se puede medir y registrar mediante este instrumento que es el electrocardiograma. Entonces, aquí podemos ver cómo se forman estas ondas eléctricas por cada latido. La onda P, que representa la despolarización de las aurículas, la onda QRS, que forman un complejo, que representa la despolarización de los ventrículos, ¿no? Derecho e izquierdo, y la onda T, que representa la repolarización de los ventrículos. Entonces, estas ondas que vemos acá forman pues un latido. Ahora pasamos a la histología del músculo liso. Este músculo, bien, es completamente diferente a los otros que son estriados, porque no tiene sarcómeras, no tiene miofibrillas, no tiene estrías en su citoplasma. Bien. A diferencia de los otros músculos, las células llamados leiomiocitos sí tienen mitosis. Es el único tipo de célula muscular que sí puede dividirse por mitosis, por lo cual puede aumentar su número de células. Los leiomiocitos son alargados, fusiformes, con dos extremos puntiagudos, y sus núcleos son también alargados. Ahora, cuando se contraen, vemos que la célula se arruga. Bien, así es la contracción del músculo liso. Cuando está relajada, la célula es alargada, fusiforme. Este tipo de músculo liso puede aumentar de tamaño, tener hipertrofia y también aumentar su número de células, es decir, hiperplasia. Entonces, este músculo tiene hipertrofia e hiperplasia. En cambio, el músculo esquelético y el músculo cardíaco solo pueden presentar hipertrofia, aumento de tamaño. El músculo liso se encuentra en las vísceras, en toda víscera, órgano hueco del cuerpo. Como podemos ver, aquí sus retículos sarcoplásmicos son muy pequeños, ¿bien? Y están cerca de la membrana celular, al sarcolema. El sarcolema va a presentar depresiones llamadas caveolas. Estas caveolas sirven para almacenar calcio del líquido extracelular. Y así pues este calcio puede ingresar al retículo sarcoplásmico y almacenarse. Como no existen miofibrillas, ¿bien? Los filamentos de actina y los filamentos de miosina están en otra disposición muy distinta. Para eso vemos acá que en la membrana celular hay cuerpos densos. Estos cuerpos densos, puntos que vemos acá, están en toda su membrana, son acumulaciones donde van a estar presentes los filamentos de actina. De esta manera.
En cada cuerpo denso es el punto donde nacen los filamentos de actina. Es algo similar al disco Z. ¿Bien? Los filamentos de actina se van a extender desde un cuerpo denso al cuerpo denso más próximo. Y como hay varios adyacentes, entonces los filamentos de actina se van como puentes entre un cuerpo denso al siguiente, y así se van conectando. Los filamentos de miosina, en cambio, se van a encontrar entre los filamentos de actina, justo al medio. Como podemos ver acá, o en el dibujito de abajo, ahí tenemos los filamentos de miosina 2. Entonces van a estar entre los filamentos de actina. Estos filamentos de miosina, como vemos acá, entonces van a tener la misma forma que hemos visto, con dos cabezas de miosina, un cuello y sus colitas entrelazadas. Lo que van a hacer es sujetar a los filamentos de actina cuando haya liberación de calcio y así contraer al músculo, haciendo que los cuerpos densos se aproximen entre sí. Y como los cuerpos densos están en la membrana celular, pues toda la membrana se arruga cuando estos cuerpos densos se contraen. Y así permite la contracción del leiomiocito. Bien. Ahora, esta contracción y relajación del músculo liso está regulada por el sistema nervioso motor autónomo, simpático y parasimpático. El sistema simpático, bien, con nervios adrenérgicos, van a liberar noradrenalina, que produce la contracción del músculo liso. Y el sistema parasimpático, con nervios colinérgicos, liberan acetilcolina, que produce la relajación del músculo liso. Y aquí vemos pues a los filamentos de miosina, con sus cabezas de miosina, pues sujetándose y deslizando los filamentos de actina. Entonces, esa es la misma forma y casi idéntica que tiene pues la contracción del músculo liso. Los filamentos de actina se van moviendo y así un cuerpo denso y otro cuerpo denso se aproximan. Recordemos que para que la miosina pueda tener este movimiento, necesita liberar la energía del ATP. O sea que el ATP, adenosín trifosfato, se pueda hidrolizar en adenosín difosfato, ADP, y un fosfato inorgánico. Entonces, eso produce pues, ese golpe de fuerza para que las cabezas de miosina puedan sujetar y mover a la actina. Ahora, el músculo liso es completamente involuntario porque está inervado por el sistema nervioso motor autónomo. Entonces, la relajación o contracción del músculo liso no la podemos controlar, es involuntaria. Por eso el sistema nervioso, ¿no?, simpático y parasimpático regulan su movimiento. Lo presentamos acá en el iris del ojo. Aquí hay el músculo constrictor de la pupila y el músculo dilatador de la pupila, lo que ustedes han visto con IPS. Entonces, este músculo pues, va a presentar un músculo constrictor de la pupila, ¿verdad?, que produce miosis cuando se contrae, y el músculo dilatador de la pupila que produce midriasis. Y eso depende de la cantidad de luz que esté en el ambiente. En los vasos sanguíneos, las arteriolas y las arterias musculares tienen músculo liso en su pared. Ahora ese músculo liso se contrae o se relaja, causando vasodilatación y vasoconstricción. Bien, cuando el músculo liso de las arterias se relaja, hay vasodilatación. Cuando el músculo liso de las arterias se contrae, hay vasoconstricción.
Y eso va a medir o regular la presión arterial. Bien. Cuando hay vasoconstricción, aumenta la presión, o sea, produce hipertensión arterial. Y cuando hay vasodilatación, bien, la presión arterial baja, o sea, va a producir hipotensión arterial. Ahora, este músculo liso pues está en tubo digestivo, los intestinos, el estómago, parte del esófago, para impulsar los alimentos, o sea, para que exista peristaltismo. Y así los alimentos puedan avanzar por el intestino. En la vesícula biliar para que pueda pues contraerse la vesícula y liberar bilis hacia el intestino delgado. Está en la tráquea y está en los bronquios, ¿bien? Lo cual permite también una contracción y relajación de las vías aéreas. Está en los órganos genitales, ¿bien? Está en la próstata, en el útero, está en las vías genitales, ¿bien? Masculinas y femeninas. Y como vemos en el útero, incluso este músculo liso del miometrio aumenta su tamaño durante la gestación o embarazo. Y eso se debe pues a la hiperplasia e hipertrofia del miometrio del útero, inducido por cambios hormonales. Estrógenos y sobre todo los estrógenos son los que producen pues, la hiperplasia del músculo liso del útero. Hay dos tipos diferentes de músculo liso, ¿bien? El unitario y el multiunitario. ¿Bien? El unitario, como vemos, son leiomiocitos que están unidos, unitarios, ¿no? Unidos. Y aquí se presentan pues, canales comunicantes. Eso hace que el citoplasma de cada leiomiocito esté en contacto por estos canales con el citoplasma de otros leiomiocitos. Por eso forman una unidad todos juntos. La inervación simpática o parasimpática que llega a un solo leiomiocito o hasta dos leiomiocitos hace que el impulso simpático o parasimpático se pueda transmitir a todos los leiomiocitos de la unidad. Por eso el músculo liso unitario se contrae todo a la vez o se relaja todo a la vez. Bien, es todo o nada. En cambio, como vemos en el músculo liso multiunitario, cada leiomiocito está separado de los demás. Entonces, cada leiomiocito tiene su propia inervación independiente, ¿bien? Simpática y simpática y parasimpática. Por eso la contracción y relajación, pues acá es separada. Algunos leiomiocitos pueden estar en contracción y otros están en relajación. Entonces, eso depende de qué partes del músculo se contraen y se relajan de forma independiente. El músculo liso multiunitario está principalmente en el intestino, en lo que es el tracto digestivo, parte del esófago, estómago, intestino delgado y grueso, tiene músculo liso unitario. Así unas partes del músculo se están relajadas y otras se van contrayendo para producir peristaltismo, ondas peristálticas. En cambio, el músculo liso unitario que vemos acá, ¿no? Con estas uniones de todos los leiomiocitos, está principalmente en los vasos sanguíneos, en donde todo el músculo se contrae para causar vasoconstricción. También está presente en los bronquios y pues en el útero, bien, para que así pues todo el útero pueda contraerse a la vez. Hay que también ver que los leiomiocitos del músculo liso unitario, todos están en la misma dirección, porque todos están unidos. Por ejemplo, esta arteria. Aquí vemos la pared de una arteria donde se observan los núcleos de los leiomiocitos, ¿bien? Todos unitarios, ¿bien? A la misma dirección.
En cambio, en el músculo liso multiunitario, como cada leioncito es separado, independiente, están en múltiples direcciones. Se van formando haces o fibras musculares, pues en toda dirección. Y por último, tenemos este resumen del tejido muscular, viendo las semejanzas entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco, porque ambos son estriados, y las diferencias que presentan con el músculo liso, ¿bien? Que no tiene estrías. Entonces, ese es un resumen, bien, para que ustedes puedan estudiar y ver, pues, prácticamente qué similitudes o qué diferencias presentan estos músculos. Recordando otra vez que el músculo cardíaco y el músculo esquelético son estriados, no tienen mitosis. En cambio, el músculo liso, que no tiene estrías, sí tiene mitosis. De los tres músculos, el único que es voluntario es el músculo estriado esquelético, porque está inervado por el sistema nervioso motor somático. En cambio, el músculo cardíaco y el músculo liso son involuntarios, porque se inervan por el sistema nervioso motor autónomo, componente simpático y parasimpático. De estos tres músculos, el único que tiene triadas es el músculo esquelético. El músculo cardíaco tiene diadas y el músculo liso no tiene nada. Bien, entonces espero que hayan anotado todo eso. Y aquí terminamos el tejido muscular. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Vamos con tejido nervioso. Este es el último tejido básico del cuerpo. Está constituido por células nerviosas. Ahora, ese no tiene su matriz extracelular es distinta, pues no tiene fibras de colágeno, ¿bien? No hay sustancia base. Su matriz extracelular del tejido nervioso es diferente y se va a llamar glía, ¿bien? Glía, como vemos acá, que está constituido pues, básicamente por una sustancia grasosa denominada mielina. Las células nerviosas hay de dos tipos: neuronas que transmiten impulsos nerviosos y células neurogliales, las que sirven de apoyo y protección a las neuronas. Hola, a lo largo de nuestras vidas hemos crecido escuchando que las neuronas mueren y no se recuperan jamás, algo muy común en los rebaños de la adolescencia. Sin embargo, hace algunas décadas se ha demostrado que la pérdida permanente de neuronas es falsa, ya que a partir de células madres, nuestro cerebro experimenta el crecimiento de nuevas neuronas al someterlo a determinadas situaciones. Esto se conoce como neurogénesis. El cerebro humano pierde alrededor de 85.000 neuronas corticales al día, aproximadamente una por cada segundo, lo que no es más que una fracción infinitesimal de las cerca de 40.000 millones de neuronas que tenemos en la corteza cerebral. A este ritmo, nos llevaría más de 600 años perder la mitad de nuestras neuronas. La neurogénesis se observó por primera vez hace algunos años en pruebas con aves, y algunas décadas después, los investigadores observaron la neurogénesis en el cerebro de los mamíferos, específicamente en la zona del hipocampo, el cual es responsable de la memoria a corto plazo. El neurocientífico Fred Gage, del Instituto Salk, demostró que el ejercicio físico y un ambiente estimulante fomenta el crecimiento de nuevas neuronas en ratones. Algo similar es visible en los zoológicos, en donde los gorilas y primates se deterioran si se mantienen confinados en jaulas sin actividad, pero florecen cuando se encuentran en espacios amplios con árboles y juegos.
Sin lugar a dudas es posible descartar el mito de que perdemos neuronas todos los días y que estas son irreemplazables. El investigador Paul Coleman de la Universidad de Rochester demostró que el número total de neuronas que se tiene a la edad de 20 años no cambia de forma significativa al cumplir los 70, ya que a medida que envejecemos, las áreas clave del cerebro involucradas en la memoria y el aprendizaje siguen produciendo neuronas nuevas, y el ejercicio físico, las actividades estimulantes como leer y la interacción social pueden fomentar este proceso. Eso es todo. ¿Qué más sabes de la neurogénesis? Hemos visto entonces la neurogénesis, cómo pueden nacer nuevas neuronas a partir de células madres que están en el tejido nervioso. Y la neuroplasticidad, cómo las neuronas pueden crecer sus conexiones sinápticas mediante el estímulo del aprendizaje. Y si no hay estímulo, si una persona no aprende, no tiene estímulos cognitivos, pues también las neuronas se van atrofiando, o sea, sus sinapsis se van encogiendo, sus conexiones van desapareciendo y pues el tejido nervioso se va a hacer más pequeño. Aproximadamente en todo el tejido nervioso del cuerpo hay entre 86.000 millones de neuronas a 90.000 millones de neuronas, en casi 1 billón de neuronas. Las neuronas son las únicas células que pueden generar y transmitir impulsos nerviosos. Hay dos tipos de impulsos: los eléctricos, que viajan por las dendritas, y los químicos, que se liberan neurotransmisores por axones de las neuronas. Y el medio de contacto entre neuronas, entre ellas mismas, y entre neuronas con células de músculo y con células glandulares se llama sinapsis. ¿Bien? La sinapsis es una conexión. Primero tenemos que conocer entonces cómo se divide el sistema nervioso. Clásicamente hay dos tipos de sistema nervioso: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bien, así los vamos a conocer. Aunque en la actualidad, pues incluso hay un sistema nervioso entérico, o sea, de los intestinos, pero no lo vamos a tomar en cuenta acá. El sistema nervioso central está en el eje del cuerpo y este se va a constituir por dos partes: el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, como vemos, son todos los componentes dentro de la cabeza. Por eso el nombre en significa dentro, céfalo, cabeza. Y son todas las estructuras que están en el cráneo. Bien, el encéfalo va a presentar al cerebro, cerebelo y tallo encefálico, o también llamado tronco encefálico, el cual va a presentar un mesencéfalo, un puente y un bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se va a continuar después con la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral. Por eso el esqueleto va a proteger pues, a este sistema nervioso central. Ahora, el sistema nervioso periférico va a presentar nervios periféricos. Bien. Ahora, estos nervios periféricos nacen del sistema nervioso central, como vemos acá, como si fuesen cables, y van a toda la periferia del cuerpo. Bien. De esta manera, estos nervios van a poder captar toda la sensación externa de nuestro medio, bien, por una vía llamada aferente, o sea, es una vía de entrada de impulsos, y todo lo que captamos, todo lo que sea sensorial, sensitivo, estos nervios aferentes lo llevan directamente de la periferia hacia el sistema nervioso central, donde las neuronas analizan todos estos impulsos sensitivos, sensoriales. Y así el sistema nervioso central emite una respuesta por una vía eferente de salida, o sea, una respuesta motora. Bien, el motor se divide en dos: en sistema nervioso motor somático
voluntario para el músculo esquelético y sistema nervioso motor autónomo, involuntario, ¿bien? Que va a tener un componente simpático y parasimpático para el músculo liso y el músculo cardíaco, también para las glándulas endocrinas y exócrinas del cuerpo. Entonces, por eso hay dos vías, una de entrada aferente, que entra al sistema nervioso central, y una vía eferente de salida, ¿no? Sale del sistema nervioso central. Es por eso que hay una acción sensorial y una reacción motora. ¿Bien? Toda acción va a presentar una reacción. Todo estímulo va a presentar una respuesta. Entonces, si hay estímulo sensorial, pues hay respuesta motora. ¿Bien? Por eso hay nervios sensitivos aferentes y nervios motores, que son eferentes de salida. Así el sistema nervioso central está conectado mediante el sistema nervioso periférico. Ya que hemos visto los componentes del sistema nervioso central, ¿no? Que es el encéfalo y la médula espinal, ahora vemos los componentes del sistema nervioso periférico. Van a haber dos componentes, los nervios y los ganglios nerviosos. Si hablamos de los nervios periféricos, estos se van a dividir en nervios craneales, o sea, son nervios que están en el cráneo, o sea, están naciendo justamente del encéfalo, y van a ser 12 pares craneales. ¿Bien? Nervio olfatorio, nervio óptico, nervio motor ocular común, nervio motor ocular externo, nervio abducens, nervio facial, nervio trigémino, nervio espinal, nervio hipogloso. Entonces son varios nervios que están aquí naciendo del encéfalo, del cráneo. En cambio, desde la médula espinal, los nervios que salen se llaman nervios raquídeos o nervios espinales. ¿Bien? Van a ser 31 pares en total. E incluso van a haber pequeños ganglios nerviosos, ¿bien? En los nervios craneales y en los nervios raquídeos. Los ganglios son como bolitas, son nódulos donde van a haber neuronas sensitivas. Entonces acá podemos ver cómo está subdividido el sistema nervioso periférico, ¿no? En un sensorial que es aferente de entrada y un motor eferente, ¿no? De salida. Motor somático, ¿sí? Para el músculo esquelético, donde las neuronas motoras van a inervar pues, este músculo de forma voluntaria. Y el motor autónomo, ¿bien? Donde las neuronas pues son viscerales o neuronas pues transmiten impulsos simpáticos y parasimpáticos. En el sistema nervioso motor siempre van a haber ganglios nerviosos, ganglios autónomos, motores, para el músculo liso, músculo cardíaco y glándulas, como vemos acá. El simpático es más estimulante, como vemos acá, estimula la contracción, ¿bien? Estimula la frecuencia de contracción, estimula la secreción de glándulas también. En cambio, el parasimpático es más inhibidor, o sea, inhibe, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contracción del músculo visceral y también inhibe a las glándulas. El sistema nervioso simpático actúa más durante el día, porque hay muchos estímulos cuando estamos despiertos. En cambio, el parasimpático actúa más durante la noche, durante el sueño, para inhibir las funciones, ¿bien? Autónomas del cuerpo. Y aquí vemos, miren, ganglios, varios ganglios, ¿bien? Ganglios sensitivos y también ganglios motores del sistema nervioso autónomo. Ya que hemos hablado de nervios, entonces hay que hablar de la estructura de los nervios. Y esto ya les he preguntado en los casos clínicos de la TEA de muestro.
Entonces voy a volver a preguntar cuando su caso se relacione a nervios. Hay nervios netamente sensitivos, como vemos acá, estos con azul. ¿Bien? Son sensitivos o sensoriales. Hay nervios que son puramente motores, estos de rojo, ¿bien? Motores, o sea que van hacia un músculo. Y hay nervios que son mixtos, o sea, son motor sensitivos. Se tiene un componente motor para el músculo y al mismo tiempo un componente sensorial sensitivo. Ahora, los nervios, bien, son nada más que acumulaciones de axones, de neuronas. O sea, son solo axones. Bien, en los nervios no hay neuronas, solamente hay axones de las neuronas, motoras o neuronas sensitivas. Eso depende del tipo de nervio. Ahora, cada nervio tiene tres envolturas, tres capas de tejido conjuntivo que lo van a proteger. Es algo similar al músculo. Bien, aquí tenemos una capa llamada epineuro. Epi, encima. Neuro, nervio. Entonces, el epineuro, ¿bien?, está formada de tejido conjuntivo denso, irregular, colagenoso, grueso. Bien, está encima de todo el nervio. Ahora vemos que el nervio está dividido por fascículos nerviosos, estos conjuntos de axones. Cada fascículo nervioso está cubierto por perineuro. ¿Bien? Entonces, peri, alrededor, ¿no?, de los fascículos. Neuro, nervioso, ¿no? Ahora, cada fascículo tiene varios axones. Cada axón está envuelto por endoneuro. Endo, de adentro. Bien. El endoneuro es tejido reticular, ¿no? Tejido conjuntivo reticular, muy delgado. Ahora, los axones pueden estar mielinizados o no mielinizados. O sea, pueden tener cubiertas de mielina o no. Bien, entonces eso depende del tipo de nervio. Aquí el sistema sensitivo, ¿bien?, es todo lo que capta sensación, ¿bien?, sensitivo, dolor, presión, calor, ¿bien?, vibración, propiocepción. Bien, eso es sensitivo. Y eso está principalmente en la piel, bien, en las mucosas. En cambio, el sensorial es sentido, ¿bien?, capta sensación, ¿bien?, sentidos. Sentido del gusto, bien, sentido del olfato, sentido de la visión, audición y también sentido del tacto. Entonces, sentido del gusto, pues ahí está el nervio hipogloso. Sentido del olfato, nervio olfatorio. Sentido de la visión, nervio óptico. Sentido de la audición, nervio coclear. Bien. Incluso sentido del equilibrio, nervio vestibular, formando el nervio vestíbulo coclear, octavo par craneal, que está en el oído interno. Entonces, vean, sensorial es sentidos, ¿no? En cambio, sensitivo es dolor. Funcionalmente, pregunta de examen, ¿no? Funcionalmente hay tres tipos de neuronas. Las neuronas motoras, las neuronas sensoriales y en medio de las dos neuronas tenemos las interneuronas. Inter, ¿no?, entre neuronas. Las interneuronas solamente están en el sistema nervioso central y estas sirven para conectar neuronas motoras con neuronas sensoriales. O sea, son las que producen interconexión. Las interneuronas son las que analizan toda la información que llega al sistema nervioso central. Reciben información aferente sensorial por las neuronas sensoriales y pues analizan y emiten una respuesta motora y hacen sinapsis con neuronas motoras, bien, eferentes. Por eso la vía de entrada y salida está conectada por las interneuronas.
Este gráfico va a estar en el examen. Y aquí estamos viendo cómo la vía aferente y eferente ahora están representadas por el sistema nervioso motor periférico y el sistema nervioso central. Vemos primero que el sistema nervioso periférico tiene nervios sensitivos, estos de color celeste. Al tocar algo que está caliente, nuestro sistema nervioso sensitivo va llevando esa respuesta o ese estímulo aferente de entrada, ¿bien?, hacia el sistema nervioso central, y aquí hay un ganglio, el ganglio sensitivo, donde está la neurona sensitiva, la primera neurona. Entonces, esta neurona sensitiva, vean cómo lleva esta sensación hacia la médula espinal. Entonces, los nervios sensitivos llegan por la parte posterior de la médula. Una vez que estamos hablando ya de médula espinal, el sistema nervioso central. Aquí están las interneuronas, ¿bien?, que sería la segunda neurona, que tiene sinapsis con la neurona sensitiva y también tiene sinapsis con la neurona motora. Está entre neuronas. Ahora, esta es la que está llevando la información a la neurona motora, que está en la parte anterior de la médula espinal. Y así salen los nervios motores, formados por axones, ¿bien?, de neuronas. Y aquí está la tercera neurona, ¿no?, la neurona motora, que lleva esa respuesta motora eferente hacia el músculo, para que exista una reacción. Entonces, cuando alguien siente algo caliente, inmediatamente el músculo esquelético se contrae, ¿no?, en un arco reflejo, y así uno retira la mano de forma inmediata. ¿Bien? Esto es el arco reflejo del músculo esquelético. Vía aferente sensitiva, vía eferente motora. Ahora vamos a ver a las neuronas, a las células neurogliales. Hay que conocer a estas células y sus funciones. Y hemos visto que hay tres tipos funcionales de neuronas: motoras, sensoriales y las interneuronas. Toda neurona, bien, no importa su forma, su tipo, va a presentar tres componentes, tres partes esenciales. El soma, que es el cuerpo de la neurona, donde está el núcleo. Bien, por eso también antes se le llamaba pericarión, ¿no?, porque está periférico al núcleo, cario. Después tenemos dendritas, que son prolongaciones múltiples, muy delgadas, que hacen sinapsis con nuestras dendritas. Y el axón, que es una prolongación principal, más larga, la cual pues va a tener también divisiones finales, o sea, se va ramificando casi al final del axón, formando el teledendrón, y cada una de estas terminaciones, bien, termina con un bulbo, el bulbo o botón sináptico, donde va a ser sinapsis axónica. Y vemos que el axón puede presentar mielina o no. Bien, vean este dibujito y lo podemos comparar con esta fotografía real de una neurona. Son similares. Bien, y aquí está la glía, que sería como la matriz extracelular del tejido nervioso. Bien, la glía está conformada por las células neurogliales y toda la red de sinapsis dendríticas entre neuronas. En el soma, aparte del núcleo, se va a encontrar pues la mayor parte de organelas de la neurona. Está el retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, mitocondrias, complejo de Golgi, peroxisomas, lisosomas, ¿no?, proteasomas y el citoesqueleto. El citoesqueleto, bien, es lo que le va a dar forma a la neurona, al todo el soma. Bien. Y como podemos notar, de esta neurona
en este soma, están haciendo las dendritas, las prolongaciones, ¿no?, dendríticas, y también el axón. Donde nace el axón, ¿bien?, desde el soma, hay una parte llamado cono axónico. Es la parte del soma que origina el axón. Ahora las dendritas, bien, van a tener un citoesqueleto formado por neurofilamentos. Los neurofilamentos, bueno, son filamentos intermedios que le van a dar esta estructura ramificada a las dendritas. En el video hemos notado cómo las dendritas pueden crecer, tener neuroplasticidad, y eso depende, pues, del estímulo nervioso. En el aprendizaje es como una planta que van a crecer las ramitas si hay estímulo de sol y agua. Bien, entonces aquí las dendritas van aumentando en sus ramificaciones, y cada dendrita va a tener estas pequeñas espinas dendríticas. Estas espinas pues sirven para conectarse con otras dendritas de otras neuronas. Una neurona puede tener sinapsis con 50 neuronas hasta casi 1000 neuronas a la vez. Así los impulsos eléctricos van llegando de neuronas, y esto se transmite como una reacción en cadena a todas las neuronas adyacentes. Y el axón, como vemos, nace de este cono axónico, desde el soma, y el axón es una prolongación más larga, la prolongación principal de la neurona, donde el impulso eléctrico que ha llegado por las dendritas y pasa por el soma es reunido y va viajando ahora por el axón. Este impulso eléctrico, ¿bien?, va a viajar por el axón hasta llegar a las partes terminales, a los bulbos terminales, donde pues van a producir la liberación de químicos, neurotransmisores. Bien, ahora estas vainas de mielina pueden estar diferentes, pueden tener mielina o no tener mielina. Esto lo voy a cambiar. Así, así está mejor. Entonces, como podemos ver, como el impulso eléctrico está viajando por el axón de la neurona, estos axones pueden presentar vainas de mielina. Estas vainas de mielina son como aislantes de grasa, aislantes eléctricos, y hace que el impulso salte. Bien, va saltando entre las vainas de mielina y llega más rápido. La conducción es más veloz. En cambio, cuando el axón no tiene vainas de mielina, esta electricidad tiene que ir de forma continua a lo largo de todo el axón, sin saltos. Por eso la velocidad de conducción es más lenta cuando los axones no tienen mielina. Y aunque hay mucha variedad de formas diferentes de neuronas, como aquí podemos apreciar, tantas formas distintas, tantas variantes, por su morfología se han logrado clasificar 3 tipos de neuronas y una variante. Aquí tenemos las neuronas unipolares primero. Unipolar significa que tiene un polo, una prolongación desde el soma. Vemos que el soma es redondeado. Ahí está el núcleo. Y de un extremo del soma, ahí solamente nace una prolongación, ¿no?, unipolar. Es una prolongación larga, que luego se va a dividir en dendritas y axón. Ahora aquí tenemos la variante, la pseudo unipolar. ¿Bien? Pseudo, que significa falso. Vemos el soma, que es también redondeado. De un extremo sale una prolongación, de un polo,
Sale esta pequeña prolongación que es muy corta y se divide ya en dendritas y axón. Bien, por eso se llama pseudounipolar, porque parece que las dendritas y el axón prácticamente nacen del soma directamente. Ahora, el bipolar. La neurona bipolar tiene dos polos, dos extremos, donde nacen justamente de una prolongación las dendritas y del extremo opuesto, desde el otro polo, nacen el axón. Bien, bipolares. Y tenemos las neuronas multipolares, con múltiples polos, múltiples prolongaciones. Entonces, esta es la neurona que vemos siempre de forma estrellada. Del soma nacen múltiples dendritas y también una prolongación axónica principal. Ahora hay que notar, y esto va a ser pregunta de examen, ¿no? Que tengan que reconocer estos tipos de formas de las neuronas, clasificación morfológica, que las neuronas motoras, todas las neuronas motoras son siempre multipolares. Las neuronas sensoriales son bipolares y las neuronas sensitivas son unipolares y pseudo-unipolares. ¿Bien? Motores multipolares, sensoriales bipolares y sensitivas unipolares. Aquí estamos viendo, bien, neuronas multipolares. Estas son neuronas motoras y están en su gran mayoría en la corteza del cerebro y en la corteza del cerebelo. También están en la médula espinal, bien, neuronas motoras. Entonces hay muchos tipos de neuronas motoras. La estrellada, como vemos acá, la neurona de Purkinje, que vemos al medio, que está en cerebelo, y las neuronas piramidales, ¿no? Parece un triángulo, una pirámide, su soma, y estos se encuentran en la corteza cerebral, ¿bien? En la sustancia gris del cerebro. Y vemos cómo sus múltiples dendritas hacen múltiples sinapsis. Y las sinapsis pues son pues entre todas las neuronas para recoger y guiar los impulsos nerviosos. Ahora el impulso nervioso viaja diferente en cada tipo de neurona. Entonces aquí vemos los tres tipos de neuronas, bipolar, multipolar y la pseudo-unipolar. Ángelo Rojas, ¿está presente? Sí, doctor, buenos días. Buen día. Dígame, esta neurona que estoy apuntando a la izquierda, a la derecha de la pantalla, derecha, ¿qué tipo de neurona es? ¿Es la forma o Sí, por forma. unas, cómo se dijo las alargadas ahorita, doctor? Pero aquí están, pues, aquí está en la pantalla los tres tipos de neuronas por su forma. Ah, es una bipolar entonces, doctor. Correcto, gracias, es una neurona bipolar. Bien, los estímulos viajan por las dendritas, llegan por las dendritas, pasan por el soma y luego viajan por el axón. Bien, siempre es ese tipo de viaje con las neuronas bipolares. Zoe Rojas. Buenos días, doctor. Dígame, ¿qué tipo de neurona, por su morfología, vemos aquí a la derecha? ¿Una multipolar? Correcto. Bien, gracias, Zoe. Entonces es una neurona multipolar porque hay múltiples dendritas y desde aquí llegan los impulsos nerviosos, ¿no? Estos impulsos eléctricos pasan por el soma y luego viajan por el axón, ¿no? Llegan al axón y se liberan los químicos neurotransmisores. En cambio esta es diferente, miren, la pseudo unipolar. El impulso viaja por dendritas, ¿no? Está llegando. Este impulso eléctrico ahora no pasa por el soma, directamente se va por el axón. Siempre la electricidad busca el camino más corto. Entonces, aquí en las neuronas pseudo unipolares y en las
también en las unipolares, el impulso no toca el soma de la neurona. Y siempre estos impulsos, bien, se reúnen, los impulsos nerviosos, para después conducirse por el axón. Bien, estamos viendo los diferentes tipos de neuronas por su morfología. Siempre el impulso eléctrico finalmente llega al axón, de alguna manera. Y cuando viaja este impulso eléctrico por el axón, llega hasta su parte terminal y se liberan los neurotransmisores. Eso ocurre en todo tipo de neurona. Los neurotransmisores van a llegar pues para producir un estímulo. Aquí estamos viendo en el ganglio, bien, aquí este ganglio sensitivo, que tiene una neurona. Vemos una neurona pseudo unipolar, bien, sensitiva. Aquí están las dendritas en la piel. Ahí están captando impulsos nerviosos del tacto, del dolor. Y estos impulsos nerviosos después viajan por todo el nervio sensitivo, llegan al ganglio sensitivo donde está la neurona y el impulso pasa directamente al axón, ¿bien? Sin pasar por el soma. Entonces, llegando al axón, entra por la parte posterior, ¿no?, de la médula espinal y tiene contacto con las interneuronas y neuronas motoras. Ahora, la neurona motora es multipolar. Bien, recibe varias sinapsis en sus dendritas y el axón pues, va llevando ese impulso eléctrico por el nervio motor, como vemos, hacia el músculo. Y el axón es bastante largo. O sea, el axón de la neurona motora puede medir varios centímetros, incluso puede medir 1 metro de largo. Eso depende del tamaño del nervio, ¿no? Y hasta dónde llega, hasta qué músculo está llegando este nervio. Si se daña el axón de la neurona motora, pues va a haber parálisis del músculo, ¿no? Porque el impulso no va a llegar a su destino. Igual, si se daña un nervio sensitivo, si se corta, va a haber pues falta de sensibilidad, va a haber parestesia. Esa persona ya no va a tener sensación, ya no va a sentir nada en esa parte del cuerpo. Y aquí vemos las neuronas motoras pues, autónomas, simpáticas y parasimpáticas. Es muy diferente. Miren cómo aquí las neuronas motoras, simpáticas que llegan al músculo liso, tiene una neurona de relevo. Miren, aquí está la primera neurona motora en la médula espinal. Su axón está viajando por el nervio y luego llega un ganglio motor, donde hay una segunda neurona motora. Y esta recoge el estímulo y envía ese estímulo pues, al músculo liso. Bien, por eso es autónomo. Tiene 2 neuronas. En cambio, el sistema nervioso motor somático solo es de una neurona. Aquí está la neurona motora, en la médula espinal, sistema nervioso central, y su axón es largo y continuo. Y directamente este axón llega a tener sinapsis con el músculo esquelético, somático, ¿no? Voluntario. Entonces, esa es una diferencia esencial de estas neuronas motoras eferentes. Si es somático, es una sola neurona. Si es autónomo, hay 2 neuronas. En cambio, el sensitivo, como vemos aquí arriba, que es aferente, es de una neurona, que tiene su soma en un ganglio, ¿bien? Ganglio nervioso o ganglio sensitivo. Vean que la neurona no está en el sistema nervioso central, está en el sistema nervioso periférico, dentro de un ganglio. Y su axón es el que entra directamente a la médula espinal, al sistema nervioso central. Sinapsis. Aquí está la definición de sinapsis. Son enlaces intercelulares especializadas en neuronas. En otras palabras, son conexiones entre neuronas que transmiten los impulsos nerviosos, tanto eléctricos o químicos.
Hay 4 tipos de sinapsis. Bien, anoten esto, que va a ser pregunta. 4 tipos de conexiones entre neuronas. Tenemos la sinapsis axosomática, axodendrítica, axoaxónica y dendrodendrítica. Ahora, para acordarse fácilmente, noten cómo las 3 primeras todas comienzan con axo, porque va a ser el axón de una neurona que tenga contacto con otra neurona. Ahora hemos dicho que las neuronas tienen 3 partes: soma, dendritas y axón. Entonces depende de que este axón de la neurona se conecte con alguna parte de otra neurona. Si se conecta con el soma, como vemos aquí al medio, la sinapsis es axosomática. Si se conecta con las dendritas de otra neurona, como vemos aquí a la izquierda, la sinapsis es axodendrítica. Si el axón de una neurona se conecta con el axón de otra neurona, la sinapsis será axónica. Bien, entonces depende con qué parte de una neurona se conecta el axón. En cambio, el cuarto tipo, que vemos aquí arriba, es dendrodendrítica. O sea, dendritas de una neurona conectándose con dendritas de otra neurona. Bien. Ahora, esto es importante por una razón, por el tipo de impulso nervioso. El impulso nervioso principal son los químicos, ¿bien? Los neurotransmisores, porque siempre los neurotransmisores se liberan de axones. Por eso hay 3 tipos de sinapsis axónicas, para liberar los químicos neurotransmisores. En cambio, el impulso nervioso eléctrico solamente viaja entre dendritas, entre sinapsis dendrodendríticas, ¿bien? De una neurona a otra neurona. Por eso los impulsos nerviosos axónicos, dendríticos, producen una conexión total entre neuronas, haciendo que un impulso viaje como una reacción en cadena a otros grupos de neuronas, como vemos acá, viajando como electricidad o viajando como químicos, ¿no? Liberando neurotransmisores. Aquí estamos viendo cómo los impulsos eléctricos pues, se transmiten por un potencial de acción, una onda de despolarización, y esta onda eléctrica viaja pues, a una gran velocidad, ¿bien? A la velocidad de la electricidad, que es casi instantánea. Las sinapsis dendrodendríticas, ¿bien? Entre dendritas, van a presentar estos canales, uniones comunicantes, justamente en las espinas de las dendritas. De esta manera, cuando un impulso eléctrico llega de una dendrita a otra dendrita, se produce una entrada de sodio. El sodio va a entrar de una neurona a otra neurona para que se genere esa inversión de polaridad o despolarización de membrana, y así la electricidad se genera y viaja hacia otra neurona. Es el sodio siempre, cuando entra de un lugar a otro, que produce despolarización. Y los impulsos eléctricos se generan principalmente en la corteza del cerebro y en la corteza del cerebelo. Es ahí donde hay mayor cantidad de neuronas multipolares con múltiples dendritas. Por eso, pues, en la corteza cerebral está viajando electricidad todo el tiempo. Como vemos, ¿no? De una neurona, pues, el impulso produce estimulación a otras neuronas, ¿no? A su soma. En cambio, las sinapsis axónicas siempre terminan en un bulbo o botón sináptico, donde se liberan los neurotransmisores químicos. Estos neurotransmisores van hacia el receptor del neurotransmisor para estimularlo o inhibirlo.
Si aquí vemos esta neurona del dibujito, cuyo axón está llegando al soma de otra neurona, esta sinapsis es axosomática. Y aquí van a estar justamente en esta segunda neurona los receptores de neurotransmisores. Entonces, cuando la electricidad viaja por el axón hasta la parte final, ese impulso eléctrico hace que se liberen los químicos neurotransmisores. Y cuando el neurotransmisor llega a su receptor, esta segunda neurona es estimulada o inhibida. Y hasta aquí vamos a llegar, porque esta parte ya de transporte axónico es un poco más complicado. Pero vamos a ver cómo los neurotransmisores que se forman en el aparato de Golgi llegan hasta el bulbo terminal. Cómo se produce ese tipo de liberación de neurotransmisores. Cómo son llevados los neurotransmisores desde el soma hacia el botón axónico. Bien, grupo, entonces lo que van a hacer ahora es lo siguiente. Como han tomado apuntes de todo el tema que he explicado ahora, van a sacar foto de sus apuntes, ¿bien? Y van a enviar sus fotos de sus apuntes por WhatsApp, a mi WhatsApp personal. Eso va a tener la valoración de 15 puntos de evaluación continua. Bien, eso está en reemplazo al examen. Entonces tienen 4 minutos hasta las 9 en punto para enviar sus fotos de sus apuntes. Según si están completos o no, van a tener su calificación. Bien, manden ahora mismo sus fotografías por WhatsApp. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos el día viernes.